Y escuchen este dato, en Bogotá hay casi 80.000 personas con riesgo de padecer esquizofrenia y también otro tipo de trastornos mentales. Hay quienes creen que la política de salud mental es deficiente y más teniendo en cuenta el incremento de conductas asociadas a este tipo de enfermedades y que muchas veces terminan en tragedia. Para ampliar este tema me acompaña a esta hora el concejal Nelson Cubides, quien precisamente lideró un debate sobre este tema. Concejal, gracias por acompañarnos, bienvenido, buena mañana. Claudia, pues qué gusto, efectivamente, es de los temas que más nos están asustando en Bogotá. Nos asustan, pero que no lo teníamos tan presente. No lo teníamos presente, pero lo convivimos día a día, que ese es el desafío que tenemos, porque entre más lo logremos evitar, muchas más posibilidades tenemos de que todas las personas tengan una salud mental adecuada. Es que cada día escucho unas noticias fuertes, ¿no? Y cada vez nos horrorizamos más. El terrible caso de la niña Giuliani nos escandaliza, pero noticias a diario que estamos escuchando. El año pasado, recuerden ustedes que hablaban de que un padre asesinaba a su hijastro y luego se detectó que tenía problemas mentales. Un señor mata a un niño en Medellín en enero del año pasado. El caso del monstruo de Monserrate. Ataques con ácido, ataques de violencia de pareja. Son cosas que tenemos que pararle atención a la salud mental. Es decir, nosotros lo veíamos como hechos aislados y pedimos penalizarlos, pero detrás de esto existen personas con este tipo de enfermedades mentales y que no tienen la atención debida. Claro, no es grave tener una enfermedad mental en la medida que se tenga el cuidado adecuado. El problema es que hubo una investigación de la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana que muestra que 12 de cada 100 bogotanos tienen una enfermedad mental. Quiere decir que puede tener depresión, estrés postraumático o trastornos de la personalidad. Y eso significa que debe ser diagnosticado a tiempo para que se evite caer en casos más extremos, como el caer en una esquizofrenia, por ejemplo, que sí podría tener un tema muy agudo. Seguramente muchos televidentes nos están viendo en este momento y tienen en sus casas a una persona que tenga algún padecimiento, alguna enfermedad mental y que no es atendido en los hospitales. ¿Cómo estamos en esa materia, por lo menos aquí en la capital? Hay dos cosas, y es que no podemos estigmatizar a la persona que tenga una enfermedad mental. Primero porque evitamos por el temor a ir al médico porque lo catalogan, entre comillas, como un enfermo mental o un loco. Entonces no va, cuando resulta que puede ser una crisis depresiva que si se trata a tiempo no tiene ninguna dificultad. El gran problema es que no existen los medios de atención en Bogotá y ese es nuestro llamado de atención. Hemos hecho un control político muy fuerte en ese tema. ¿Qué es que no existen los medios? ¿No existe la atención para medicamentos? ¿No existe una atención primaria? ¿No hay camas para este tipo de personas? Algunas de esas cosas. Hay una política pública que se desarrolló en el año 2015 en Bogotá y va hasta el año 2025. Son 10 años, la planteó la anterior administración. El tema es que si usted en este momento se va para el Hospital Centro Oriente, para el Hospital Pablo VI de Bosa o para el Hospital de Usme, no encuentra un solo psiquiatra. No hay un psiquiatra para que pueda atender casos puntuales de enfermedad mental. Si usted se va para hospitales como Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, pues encuentra tal vez uno para una localidad como Ciudad Bolívar. Si se va para Chapinero, encuentra medio, entre comillas, porque tiene que compartirlo con otros hospitales. La Secretaría de Salud nos ha dicho que no cuenta con la infraestructura suficiente y aquí hay que anotar un tema, y es que entre el año 2012 y el año 2015 existieron 1.2 millones de diagnósticos de personas con problemas de salud mental en Bogotá. Y eso significa que es un envión muy grande que necesita una infraestructura más grande. Pero la escasez también es del profesional. Claro, uno es profesional, pero yo creo que tenemos que hacer énfasis a algo que tocaba Claudia y es prevención, promoción, porque tenemos que anticiparnos a que las personas caigan en riesgo. La atención de la salud mental es un tema para toda la vida, no es un tema que se haga solamente cuando usted detecta una crisis, pasa una situación difícil, entonces tiene un estrés postraumático que si no es tratado adecuadamente, la persona puede entrar en un conflicto de personalidad muy fuerte. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que la actual política pública tenga cambios suficientes para que pueda atender la situación que está pasando. Uno, que no estigmaticemos para que la gente vaya y acuda. Dos, que busquemos reinserción de las personas que han tenido algún problema mental. La Secretaría de Educación nos dijo que al menos 1.275 profesores estaban diagnosticados con algún problema de enfermedad mental en Bogotá. 1.275 profesores. ¿Qué hacemos con esos 1.275 profesores? Es contribuir a que mantengan su capacidad para seguir trabajando, porque se encontró que quien vuelve a trabajar tiene más posibilidades de recuperarse que, evidentemente, dejarlos y aislarlos. Tres, necesitamos apoyar a las familias, a los cuidadores, la gente que está alrededor también se afecta. Necesitamos un acompañamiento y la política
política no dice nada al respecto. Y 4, necesitamos estudios serios sobre este tema. O sea, que evidentemente que hay una encuesta nacional de salud mental, pero no hay un estudio de base científica fuerte que nos pueda dar una tranquilidad en esa materia. ¿Qué tanta acogida tuvo esta propuesta en el Consejo? Pues muchísimo, muchísimo, porque cada vez nos levantamos y escuchamos noticias que nos aterrorizan. Ahora, hay que hacer una aclaración. Solo 5 de cada 100 personas que tienen enfermedades mentales pueden llegar a cometer un homicidio o han cometido un homicidio o una cosa, digamos que masiva, terrible. Eso quiere decir que el otro 95% no tiene el riesgo. En la medida que tengamos el diagnóstico adecuado, tengamos el seguimiento y que tengamos los especialistas para poderlos atender. Estamos haciendo un llamado de atención a que se disminuyan los factores de riesgo, es decir, el caldo de cultivo que haga que la persona explote. Hay 3 cosas que hay que hacer. 1, nuestros niños y nuestros lactantes. Desde la lactancia tenemos que construir relaciones propositivas, actitud de elogio, actitud de reconocimiento a los niños. Hay estudios que muestran que cuando hacemos eso con nuestros niños, tienen muchas más probabilidades de evitar que caigan en una crisis depresiva más adelante. Pero hay algo que nos asustó. 45 de cada 100 niños en Bogotá tienen al menos un problema psicológico. Lo dijo la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana. Si no los tratamos a tiempo, trastornos del aprendizaje, dislexia, si no los tratamos a tiempo, vamos a tener problemas más adelante. ¿Qué pasa también en la escuela? Enseñemos en la escuela a que los jóvenes tengan habilidades, seguridad en sí mismo, capacidad para adaptarse a un contexto y la vida laboral. La gente tiene que entender que el contexto laboral hace parte de la salud mental también. Concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado y por traer aquí a analizar esta buena iniciativa. Muchísimas gracias y una feliz tarde.